Sonar. Eso no. Ok. Así que como siempre les digo, muy buenos días estudiantes del segundo nivel medio mañana. Esperando que estén súper bien. Les habla aquí como siempre su profesor de inglés, Eliezer Rojas, junto con el tío Francisco representando aquí al equipo PIE. Les traemos una nueva clase. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Como ahí dice el título, y este es un tema un poquito avanzado, vamos a recordar entonces este tema que nosotros vimos el año pasado, Simple Past, pasado simple. Vamos a ver entonces cómo el pasado simple afecta a los verbos, a la conjugación de los verbos en inglés, ¿ok? El objetivo de la clase es leer comprensivamente textos narrativos y descriptivos, auténticos y o adaptados relacionados con personajes y hechos del pasado. Vamos a ver un poquito entonces de cómo se escriben estos verbos en pasado, cómo estos se pueden usar en una oración y ver que hay dos tipos de pasado simple. Están los verbos regulares y los verbos irregulares. El día de hoy vamos a ver uno. La próxima clase vamos a ver el siguiente. ¿Ok? Les recuerdo, estudiantes del CEI Educación para Todos, que esta clase pertenece a la semana número 10, entre el día 3 al 6 de mayo. Ya el material ya está en nuestro Classroom por si acaso. La pregunta esencial va a estar activa, no recuerdo si el día de hoy o el día de mañana, por si acaso. Así que si usted ya tiene la pregunta esencial lista, en caso de, la puede tener en su cuaderno mientras tanto. Como es parte de nuestra rutina, ya hablando también del pasado, hablemos un poquito. ¿Qué vimos nosotros la semana pasada? Y la semana pasada, en la semana número 9, hablamos sobre el currículum y sus partes, ¿cierto? Dijimos que el currículum tenía 3 partes. ¿Alguien me puede decir cuáles eran las 3 partes que había en un currículum? ¿Alguien lo recuerda? Personal information era una. Muy bien, Maureen. A ver si lo pueden escribir en inglés. Vamos. Tenemos personal information. Academic background. Ok, antecedentes académicos. Nos faltaba uno. Working experience. Muy bien, Maureen. Excelente. Hablamos también que había una cuarta posible categoría que era como información extra. Extra information. Para que nosotros podamos agregar a nuestro currículum. Muy bien. Excelente. Entonces hablamos del currículum y sus partes que lo componen. Además, explicamos cómo entregar una respuesta correcta a distintas preguntas que nos podrían hacer en una entrevista de trabajo, ¿cierto? Vimos una, ¿cómo se llama? En la pregunta esencial. Vimos algunas preguntas que a ti te pueden hacer en una entrevista de trabajo y nuestra pregunta era que respondiéramos esas preguntas con información personal de forma completa. ¿Ok? Había que hacerlo en inglés, así que ojo. ¿O por qué digo ojo? Porque me llegaron un par de respuestas por español, o sea, en español. Entonces, tienen que corregirlas, por favor, a lo que lo haya hecho. Pero ahora, ya hablamos del pasado, que era ayer, la semana pasada, mejor dicho, nuestras 2 clases. Hablemos de la importancia de la clase de esta semana. Y como dice ahí, es importante expresarnos nosotros en el pasado, ya que es el pasado el que nos forma como personas. Algunos tienen que estar orgullosos de lo que hicieron en el pasado. Esa es una frase que siempre decimos. El pasado nos forma a lo que nosotros somos actualmente, ¿cierto? Y sin el pasado, no sabríamos quiénes somos las personas de hoy. El pasado a ti te define. El pasado define tu presente, ya sea bueno o malo, puede definir entonces quién eres tú hoy en día. También muchas cosas de esto lo vamos a utilizar, bueno, más que nada de la forma más simple, que es obviamente expresar cosas que nosotros hicimos. Ojo, es distinto decir hicimos a hemos hecho, por si acaso.
¿Por qué son distintos? Porque es otro tipo de tiempo. Si decimos hemos hecho, he sido, es otra cosa. Aquí vamos a ver pasado, que es un momento en el pasado, ya terminó. ¿Ok? Así que, estudiantes, les pido por favor, tomen mucha atención a lo que vamos a ver el día de hoy, ya que la explicación va a tener muchos ejemplos. No es necesario que anoten absolutamente todos los ejemplos que vamos a ver. Solamente algunos, si usted está tomando nota, anote algunos ejemplos. También les recuerdo, como siempre, que si usted está tomando nota, por favor avíseme para no avanzar tan rápido, para ir un poquito más lento. Y si yo avanzo y usted se queda atrás y quiere que me devuelva, obviamente lo voy a hacer con gusto, siempre que me lo pida muy amablemente. Y por último, a la gente del futuro que está viendo este video, esta grabación, le pido por favor que si quiere tomar notita, ponga pausa de alguna cosa interesante que haya dicho o haya leído y tome nota en ese momento y después vuelva a apretar el botón de play. Continuamos entonces. Ahora, hablemos un poquito del pasado simple. ¿Qué es? Tenemos que responder, como siempre, esta pregunta ancestral milenaria que nos haríamos. ¿Qué es el pasado simple? Y el pasado simple, o el tiempo pasado simple, es usado para hablar sobre una acción completada, se refiere a una acción que ya terminó, en un tiempo antes del ahora. Todo lo que es antes del ahora es el pasado, en un tiempo específico. Ya, por ejemplo, tenemos las 10:31, a las 10:30 ya es tiempo pasado, ¿cierto? Todo lo que sea antes de la hora, repito, es tiempo pasado. A las 10 de la mañana, a las 8 de la mañana incluso, ayer, antes de ayer, la semana pasada, ¿cierto? El fin de semana pasado, el mes pasado, todo eso son tiempo pasado. Esta acción, o mejor dicho, esta es una acción que ocurrió en un momento específico, obviamente en el pasado y no en un periodo de tiempo. Y por último, la acción terminó, ya se realizó. ¿Por qué destaco mucho que es una acción que ya terminó? Porque si nosotros habláramos de un periodo de tiempo, de que esta acción, por ejemplo, continúa siendo, es cuando yo digo, por ejemplo, en español, ha sido, ha estado, entre otros. Pero si lo uso que la acción ya terminó, entonces sería fue, ¿cierto? Fue. No existe la palabra ha fluido, pero se refiere más que nada a eso. En vez de jugar, yo digo jugué. Ya no lo estoy haciendo. En vez de saltar, yo digo salté. En vez de correr, yo digo corrí. Porque ya no lo estoy haciendo. ¿Cierto? Ok, es igual en inglés. Así que vamos a ver o vamos a continuar con nuestra presentación. Ok, no se los olvide. El pasado simple, obviamente, o el pasado, el tiempo pasado, en español y en inglés son iguales, similares. Por si acaso. ¿Qué ocurre en una oración? Cuando nosotros creamos oraciones en inglés utilizando el pasado, en inglés solamente es el verbo el que cambia. El verbo, la acción, es el único que cambia. Y ese va a ser mi indicador de que la oración fue en pasado. Y tenemos dos grupos distintos de verbos. Como dije en un principio de la clase, tenemos los verbos regulares y también tenemos los verbos irregulares. Uy, se me anduvo pegando un poco el computador. Ahí voy a explicar cuál es cuál por si acaso para que no queden un poco perdidos después. ¿Cuáles son los verbos regulares y cuáles son los verbos irregulares? Repito, ¿se escucha bien por si acaso? Porque siento que se me quedó pegado el computador en un momento. Sí, profe, se escucha súper bien y no se ha visto que está pegado.
Perfecto, perfecto. Me había asustado porque no me respondía el mouse. Jaja, Ya. disculpen. Bueno, en palabras simples, los verbos regulares siguen un tipo de regla. Pero por otra parte, eh, para los verbos irregulares hay un montón de reglas distintas. Se dividen en ciertas categorías no oficiales. ¿Por qué digo no oficiales? Porque alguien dijo, estas palabras tienen que terminar así, estas pueden terminar así, estas pueden terminar así, pero nadie las categorizó. ¿Ok? Lamentablemente para nosotros, lamentablemente para la gente que aprende el idioma, no hay una forma de aprenderlos como son los verbos en pasado, más que la memoria. ¿Ok? No hay un truco, no es como, oh, este verbo se vería bien con ed al final, o este verbo se vería bien con una OGHT. No, no existe una regla para saber si el verbo es regular o irregular. Eso tenemos que aprenderlo según lo que vamos usando, según el vocabulario que nosotros vayamos utilizando. Yo aquí en los ejemplos les voy a mostrar un montón de palabras posibles, sobre todo con los verbos, ¿cómo se llama? Irregulares, que son varios, ¿ok? Ya que los regulares tienen una regla y es muy fácil. Entonces empecemos con el primero. Así que escriban, los que están tomando nota, por favor, escriban como título regular verbs, verbos regulares. Y aquí les voy a explicar las reglas, las 4 reglas que tienen los verbos regulares para cambiarlo de un verbo en presente a pasado simple, ¿ok? Así que anoten, perdón, anoten como título entonces verbos regulares y quiero que también anoten las reglas que yo les voy a explicar. Ahí están en inglés, pero yo se las voy a explicar en español, ¿ok? Para que ustedes lo puedan entender. Oh, maldición, se me pega el computador. Como que en algún momento se traba, no sé por qué. Estará abriendo Discord, estará abriendo Epic Games. ¿Reinició su computador, profe? Sí, lo reinicié si tenía problemas para entrar. Ya. Pero como que cada vez que hago clic en algo, se, se pone muy, muy lento. Ahora se me quedó pegada la presentación. Ahora no, ya ahí volvió. Ya. Ok. No, no volvimos. Ok, la primera regla dice, ojo, verbos en presentes, así es como se modifican. Marca. Oh, no está rayando tampoco. Bueno, al menos se ve la presentación. Bueno, dice. Ahí rayó. Los verbos tienes que agregarle ed al final de la palabra. ¿Ok? Le agregas ed. Todos los verbos regulares terminan con ed, por si acaso. En pasado, en pasado. En presente, no necesariamente. Pero cuando hablamos de esta palabra de presente, la pasamos a tiempo pasado. Todas tienen que terminar en ed. Los verbos regulares, ojo, verbos regulares, terminan en ed. Ahora tienen una seguidilla de reglas. Hay algunas palabras que tú vas y le agregas ed, si es regular. Fácil. Pero dice, si la palabra termina con antes de pasarla a pasado, si la palabra en presente termina en yo solamente le agrego la d.
al final, para que también termine entonces en ed. ¿Se entiende? Avísame si se entiende, por favor. Antes que se me siga pegando mal el computador. Amorín dice que sí. Ok. ¿Qué hay del resto de estudiantes? Yo igual entendí, profesor. Perfecto. Muchas gracias por la respuesta, Génesis. Chicos, si ahora me dicen que, o no me dicen nada, y después preguntamos si entendieron, y después para la pregunta esencial tienen que hacerla, aprovechen de preguntar ahora si entendieron o no. Aprovechen que estoy No dando la... entendí. Ok, entonces, a los verbos cuando están en pasado tenemos que agregarle ed al final. Tiene que terminar siempre en ed. Y si la palabra en presente termina ya en una letra e, yo solamente le agrego la d al final. Dice, si la palabra, ahora, ojo, si la palabra termina en y antes de la y viene una consonante, ustedes saben las vocales y las consonantes, ¿cierto? Si antes de la y viene una consonante, reemplazamos la y, digamos que la y la reemplazamos por una i latina y después agregamos ed. Ahí les voy a mostrar un par de ejemplos para que los vean. ¿Ya? Esta regla entonces, si la palabra termina en y, antes de una consonante, reemplazamos la y agregamos ied. Pero ahora, si la palabra termina en y antes viene una vocal, solamente agregamos ed. Mantenemos la y agregamos solamente ed. ¿Ok? Esas son las 3 o 4 reglas que existen para los verbos regulares. Les recuerdo también, no existe una forma para saber cuáles son verbos regulares y cuáles son verbos irregulares más que la memoria. ¿Ya? Hay que recordar cuáles son verbos regulares porque los verbos irregulares cambian de otras maneras. Y de muchas maneras, por si acaso. Ok. Entonces, dicho esto, les recuerdo, tienen que terminar en ed siempre. Todos terminan en ed, en pasado. Si la palabra termina en yo simplemente le agrego la D. Si termina en E en presente, yo le agrego entonces la letra D para que termine así en ED. Si termina en Y y antes viene una consonante, yo reemplazo la Y por una I latina y agrego ED. Y la última dice si la palabra termina en Y y antes viene una vocal, antes de la Y viene una vocal, hago exactamente lo mismo. O mejor dicho, mantengo la y ahí le agrego ed. Voy a mostrar parte del vocabulario. Por ejemplo, estas son palabras que nosotros simplemente les agregamos ed al final. La palabra está lista prácticamente. Solamente tenemos que agregar entonces ed. No los voy a mostrar todos porque me parece un poquito excesivo hacerlo. Solamente mostraremos los necesarios. Por ejemplo, tenemos la palabra listen, escuchar, pasaría a ser listened. Se le agrega entonces la ed en pasado. Escuchar, escuché. También puede ser con cualquier conjugación según el pronombre. Yo escuché, tú escuchaste, ella, él escuchó, etc. Es solamente indicador de que el verbo va en pasado, ¿cierto? Need, necesitar, needed. Le agregué ed nuevamente, como ustedes pueden ver aquí. Ups, le agrego entonces ed al final. Necesitar entonces, needed, necesité, necesitó. Open,
abrir, opened, abrió o abrí, etcétera. Puede ser muchas posibilidades, pero tiene que ser en tiempo pasado. Entonces es la palabra normal en tiempo presente. Le agrego simplemente el ed a estos verbos regulares. Le agrego entonces ed y así sé que va a estar ahora en tiempo pasado. ¿Alguna duda con este primer grupo, esta primera categoría? No, profesor. No, de parte de Génesis. ¿Y qué hay de los demás estudiantes que están aquí presentes? Aquí tengo más de dos estudiantes. Todo claro, dice la Morín. Ok. ¿Qué hay del resto? ¿Alguna duda, María? Ah, ya, estamos viendo verbos regulares en pasado. Y estoy explicando las reglas para transformar esos verbos regulares de presente a pasado. Y por ejemplo, estamos viendo este primer grupo que se llama, tenemos que agregar ed al final de la palabra. La tenemos aquí en presente y la pasamos a tiempo pasado, solamente agregándole ese ed al final. Pero, oh, acá hay algo interesante. En algunos casos, en algunos casos se va a repetir. Se repite la última letra. Esta es otra regla, pero la regla dice que si la palabra tiene una sílaba y termina en el orden consonante, vocal, consonante, la palabra stop tiene una sílaba, por si acaso, stop es una sílaba, se repite la última consonante. Por eso aquí se le agrega nuevamente la P, por si acaso. Profe. Dígame, Y hay otros ejemplos como esta, ¿cómo es? ¿sí? Por ejemplo, si se repite la última consonante. Pero por ¿Hay otro supuesto, ejemplo? siempre hay más ejemplos. ¿Nos puede explicar, profe? Sí, obvio. Pero déjame repetir primero esa regla, ¿ok? Ya. Ya. Entonces, ustedes ven la palabra stop, ¿cierto? La palabra stop tiene solamente una sílaba. Al tener una sílaba, eso quiere decir que podemos ver si es que cumple con esta regla. Tenemos palabras, por ejemplo, la palabra stop, ¿cierto? Que tenemos que ver, al tener una sílaba, tenemos que ver si sigue la siguiente regla. Tiene que terminar en este orden, consonante, vocal, consonante. Al tener esa regla, consonante, vocal, consonante y una sílaba, yo repito la última consonante. Por eso aquí aparece stopped. Por ejemplo, le voy a dar otro ejemplo. Y una palabra muy conocida es... no, perdón. Es que ahora lo usan, pero no se debería usar ese verbo. Déjame ver si encuentro otro que sea más ad hoc con lo que había encontrado uno, me acordaba de uno. Me acordaba de uno, pero no puede ser. ¿Estos son casos excepcionales, profe? Sí, son casos excepcionales, pero hay más, pero en este momento no puedo ni recordar ni encontrar uno. Lo voy a encontrar con más calma después. Pero son casos especiales. Recuerden, una sílaba, consonante, vocal, consonante, si termina de esa forma, tú repites la última consonante. Y esta regla pasa no solamente en los verbos, también pasa con algunos adjetivos. Sí, pero no agregué otro más de esos. A ver si creo que ya encontré uno. La palabra beg
que es rogar. Entonces, cumple con esa regla, consonante, vocal, consonante. Le tendría que yo agregar otra G y después continúo con ed. ¿Ok? No es necesario saber esto de memoria. Solamente recordar consonante, vocal, consonante. Se repite la última consonante si es que la palabra tiene una sola sílaba. ¿Ok? Continuamos. Seguimos nomás. Sí, una sílaba, un aplauso. Luego tenemos palabras que terminan con E, cuando están escritas de forma normal. Palabras terminan con E, y tú qué haces, le tienes que agregar solamente la D al final. Por ejemplo, vamos a ver aquí, pluma. Adore, termina con E. Pasaría a ser entonces adored. Le agrego la D, termina con E, ¿cierto? Le agrego entonces la D al final. Y así termina, como todos los verbos regulares, también en ed. La palabra, por ejemplo, save, que significa salvar, ahorrar incluso, termina con E en presente. Entonces, al terminar con E, yo simplemente le agrego la D al final. Saved. Por si acaso, por si no lo sabían, las terminaciones ed tienen tres pronunciaciones distintas en inglés. Puede sonar como una T, como T. Puede sonar como una D. Y puede sonar también como una id, id. Tiene tres pronunciaciones distintas. Entonces, adore pasaría a ser adored. Save pasaría a ser saved. Arrive pasaría a ser entonces arrived. Termina con E, le agrego nuevamente ed. Believe, believed. Esta regla creo que es más fácil. No sé ustedes. ¿Qué les parece? Palabras que terminan en E en tiempo presente, entonces. Yo solamente le agrego la D al final para que termine en ed. Eso estuvo más fácil, ¿cierto? ¿O qué dicen ustedes? ¿Aló? No me caí, ¿cierto? ¿Estuvo entendible entonces? Más fácil, dice la Morín. Ok, ¿y qué dicen los demás? Aquí tengo 20 personas conectadas, de las cuales son aproximadamente 17 alumnos. ¿Qué ocurre con los verbos regulares? Chicos, yo les digo, presten atención igual a lo que estamos viendo, porque lo que vamos a ver el día de mañana va a ser más complicado. Así que aprovechen de entender los verbos regulares, porque ya los irregulares van a ser un poquito más desafiantes. Ok, pasemos al siguiente grupo. Entonces recordemos, la palabra termina en tiempo presente. En presente termina en E. Yo solamente le agrego la D al final. ¿Queda igual? Solamente le agrego la D al final. Bueno, continuando. Tenemos palabras que terminan en Y. Antes viene una consonante. Reemplazamos la Y por una I latina y agregamos ed. Tenemos la palabra cry. Cry, ¿cierto? Termina en Y. Sí. Es una acción. Cry es llorar o gritar. ¿Ya? Entonces, tenemos la palabra cry. Voy a borrar ese círculo, perdón.
tenemos la palabra cry. ¿Termina en Y? Sí, termina en Y, profesor. Antes viene una consonante. ¿Qué sería la R en este caso? Una consonante, obviamente. Entonces, termina en Y, antes viene una consonante. Voy a poner aquí una pequeña letra C de consonante. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Yo tengo que reemplazar la Y por una I latina y empiezo a agregar ED. Ojo, esto solamente ocurre cuando antes de la Y viene una consonante. ¿Ya? La palabra debe terminar en Y y antes de la Y debe venir una consonante. Ojo. ¿Por qué recalco esto? Porque después vamos a ver palabras que terminan en Y, pero antes vienen una vocal. Ok. Entonces, termina en Y la palabra bury. Bury significa enterrar. ¿Cierto? Cuando, por ejemplo, un tesoro, eso es bury. Bueno, termina en Y, antes también viene una consonante, antes de la Y. Entonces yo a esa Y la paso a I latina, ed, buried, enterré, enterró, entre otros. La palabra copy, que es copiar, ¿cierto? Termina en Y, antes de la Y viene una consonante, cambiamos nuevamente la Y por una I latina, ed. ¿Listo? ¿Alguna duda con este grupo o con los ejemplos quedó más claro? ¿O hay alguien que no le haya quedado claro? María Carreño dice que está todo claro, perfecto. ¿Qué hay de los demás? Yo entendí todo hasta ahora. Perfecto, muy bien. Con los ejemplos queda más claro, dice Nori. Perfecto. Ya, ok, qué bueno saberlo que con los ejemplos le queda mucho más claro. Pasemos entonces al siguiente grupo, que sería el último. Si la palabra termina en Y antes de la Y viene una vocal, solamente agregamos ed. ¿Ok? Este no debería estar aquí. Olvídenlo, ignórenlo. No hay vocal ahí. Ups. Ok, tenemos la palabra pay, ¿cierto? Que es pagar. ¿Termina en Y? Sí, termina en Y, profesor. Pero antes viene una vocal. Recuerden las vocales, A, I, O, U, son las mismas en inglés y en español. Entonces viene una vocal antes de la Y. Yo solamente agrego ed, mantengo la Y. Y le agrego entonces ed. La palabra play, que es una de las palabras más conocidas en el idioma inglés, es una de las acciones más utilizadas. Play también termina en Y. Antes viene una vocal, solamente agrego ed, mantengo la Y. Played. Esto pasó de ser jugar a jugué o jugó, jugaron, etc. Tengo la palabra enjoy, como el casino. Enjoy significa disfrutar. Termina en Y. Antes viene una vocal. Solamente, nuevamente, mantengo la Y. Agrego ed al final. Survey es encuesta, pero también es encuestar, ¿cierto? Termina en Y. Antes viene una vocal. Nuevamente ahora en pasado. Solamente agrego la ed. Mantengo la Y. Agrego ed. De encuestar pasó a ser encuesté, encuestó, encuestaron, etc. ¿Qué tal? ¿Qué tal este grupo? ¿Qué les pareció? Si la regla con la Y es recordar. Si antes viene una consonante, cambio la Y por una I latina ed.
Si antes viene una vocal, la Y la mantengo y escribo también ed. Ok, por lo visto no hay dudas. Ahora, ¿cómo nosotros creamos oraciones en tiempo pasado? Como siempre lo hacemos, tratemos de explicar esto utilizando una pequeña fórmula. Esta fórmula es para una oración simple. Hay distintos tipos de oraciones, pero esto es más que nada una oración simple. Y para hacer la oración simple vamos a utilizar el orden pronombre, verbo en pasado, complemento. Ese es el orden. Pronombre, tiempo pasado, o el verbo en pasado, y después un complemento. Ahora, si ustedes recuerdan cómo nosotros agregamos un complemento a una oración, nosotros le preguntamos al verbo qué, cómo, cuándo, dónde. Y eso era nuestro complemento. Por ejemplo, aquí tengo el orden pronombre, verbo en pasado, complemento. I studied, pasado. Studied, estudié. Yo estudié English, inglés. Yo estudié inglés. ¿Cómo yo puedo agregar el complemento? Yo estudié, puedo decir, yo estudié ¿qué? Yo estudié ¿qué? Inglés. Inglés va a ser mi complemento. Yo estudié ¿dónde? Le pregunto al verbo, ¿dónde estudié? En la universidad, ¿ok? Entonces mi complemento va a ser en la universidad. In the university. Puedo preguntar ¿cuándo? Yo estudié. ¿Cuándo? Ahí puede ser un tiempo, un año. In 2013. En el 2013 yo empecé a estudiar en la universidad. ¿Ok? Sé que el complemento puede ser un poco más complicado de agregar, pero solamente piensen. El complemento es preguntarle al verbo qué, cómo, cuándo y o dónde. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? Una de esas 4 preguntas, la respuesta sería nuestro complemento. They cried loudly. Ellos o ellas lloraron fuertemente. Aquí yo pregunté cómo. ¿Cómo lloraron? Y al preguntarles el cómo, necesito una palabra que termine en mente, porque me explica cómo se realizó el verbo. Ellos o ellas lloraron fuertemente, por eso puse loudly. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre cómo agregar un complemento? No, profesor. Bueno, la Génesis no tiene dudas. Muchas gracias, Génesis, por estar muy atenta. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre lo que estamos viendo ahora? Ninguna, la Morín. Ok. Vayan tomando nota de las cosas que están viendo estudiantes, por si acaso. Ok, entonces intentemos hacer algo. Por ejemplo, aquí tenemos una pequeña actividad que dice cambia los verbos de esta oración a pasado, obviamente. Entonces, siguiendo las reglas que nosotros vimos recién, ¿cómo ustedes cambiarían estos verbos que están aquí a tiempo pasado? Estos verbos que son verbos que aparecen en las listas que vimos recién, por si acaso. ¿Alguien quiere hacer el primero? ¿Quién le gustaría salir de voluntario para hacer el primer ejemplo? Profesor, se le agrega ID nomás a Gadget. A cold, ok. Entonces quedaría con esta pronunciación, cold, como si fuera como si fuera la palabra frío, casi. Por eso yo lo agrego como bien dice la compañera,
ed al final, called. ¿Qué haría? They called me yesterday. Ellos o ellas me llamaron ayer. Ok, muchas gracias, Génesis. ¿Quién quiere hacer el segundo ejemplo? Ojo, termina con Y. Enjoyed, muy bien, Maureen. Termina en Y, antes viene una vocal, entonces yo solamente también le agrego ed. Muchas gracias, Maureen. Eh, ¿Alguien más? Necesito más gente que quiera participar en esta actividad. Sí, porque tiene, ahí se pone lo mismo, profesor, porque tiene vocal antes Antes de. de la Y. Muy bien, exactamente, muy bien los dos. Muy bien, Génesis, muy bien, Maureen. Sería la misma regla, termina en Y, antes de la Y viene una vocal, solamente le agrego entonces ed. Ahora, ¿qué va a salir con la palabra try? Aquí cambia todo. Tiene que poner... Pero muchas gracias por participar, pero necesito también gente que participe porque no está participando el resto del curso. Agradezco sí tu entusiasmo, pero de todas maneras necesito que el resto del curso también participe. Lo mismo para Maureen. Muchas gracias por tu respuesta a las dos. Ustedes saben. ¿Ok? Entonces la palabra pasaría a ser tried. A ver, tío Pancho, dígame un número del 1 al 20. 15, profesor. ¿Qué sería el 15? Voy a revisar. Muchas gracias. Ah, salió Mourín. Ya, ya salió. Ya, pero Ya, dime uno. Ah, Milka, listo. ya. Milka. Ya, Milka, inténtalo. Profe, no sé. Inténtalo más. Si te equivocas, aprendamos. Lo bueno es que va a aprender en este momento. Eso es lo que interesa. Tenemos la palabra open. Todos estos son verbos regulares. ¿Ok? ¿Cómo terminan los verbos regulares? Milka. No sé si piensan que dejando el micrófono apagado no vamos a quedarnos aquí esperando. Milka. Acá estoy, profe. Perfecto, ya. Ahora responde a mi pregunta. ¿Cómo terminan los verbos regulares? Lo que estamos viendo hoy día. ¿Cuál era la forma que terminaban todos? En tiempo pasado me refiero, en pasado. Voy a buscar el pantallazo para responderle bien, ¿ya, profe? Porque no pensé que me iba a tocar a mí justo la suerte de responder. Puede responderme mal incluso. La cosa es que aprendamos. No, porque le voy a responder puras tonteras y más vergüenza me va a dar. Ok, mira, pero no Oh, es Milka, necesario que vamos. veas el pantallazo. Mira todos los ejemplos que están en rojo. Todos tienen algo en común al final. ¿Cómo terminan todos ellos? De Ed, exactamente. Te voy a preguntar. La palabra open, esta palabra que está aquí, open, ¿termina en Y? no, No, ok. ¿Termina en E? no, termina en N, Muy bien. Entonces, ¿qué dijimos cuando no cumple ninguna de esas reglas? Si no termina en Y, si no termina en E, ¿qué tendríamos que hacerle a esta palabra? Era el primer grupo que vimos. Hay que agregar.
¿Qué habría que agregar al final? La I, griega, No tendremos que agregarle Y, nosotros no le agregamos Y. Las palabras que terminan en Y, a esas le podemos mantener o cambiarle Y. Pero esta palabra no tenemos que agregarle nada, solamente D. No tenemos que hacer ninguna modificación. ¿Ok? ok. ¿Se ¿Pueden, con los ejemplos pueden que les mostrar el primer grupo? ¿Ah? ¿Pueden mostrar el primer grupo? Pero por supuesto que puedo. Para que... El primer grupo dice, solamente tenemos que agregarle ed al final. Ya teníamos la palabra open, le agregamos ed. Luego teníamos las palabras que terminaban en e, le agregamos la d al final. Los que terminaban en y, antes venía una consonante, la y, ahí la cambiamos, ahí latina. Y agregamos nuevamente ed. Y el último grupo que vimos, que eran esas palabras que terminaban en y, antes venía una vocal, mantenemos la y, ed. Ok, y nos queda el último, que sería la palabra invite. Así que yo a ustedes los invito. Díganme, ¿qué tengo que hacer para que esta palabra pase a tiempo pasado? Ponerle la D. Muy bien, Javiera, excelente. Solamente le tendría que poner la D, porque ya termina en E. Y así al final también me está terminando como si fuera un final ED. ¿Cierto? Muy bien, muy buen trabajo, estudiantes. Costó un poquito, pero tenemos que recordar simplemente esas 4 reglas distintas. Se le agrega ed al final, que es una palabra de las que nosotros estábamos usando ahí. Si termina en Y y antes viene una vocal, mantengo la Y y agrego ed. Si la palabra termina en Y y antes viene una consonante, la Y la paso a I latina y agrego nuevamente ed. Y por último, no, esos eran los 4, ¿cierto? Ya dije los 4. Ah, y las palabras que terminan en E, le agrego la D solita al final, para que también se vea como si fuera un final ED. Chicos, ¿alguna duda con lo que vimos el día de hoy? No, profe. No, profe, ¿están seguros? Yo espero que estén. La Carla está ahí en vacaciones. Sí, la Carla ahí en vacaciones, en Cancún. Claro. No era mutearla, sino que era solamente porque necesitaba que los demás también participaran. Está bien que ustedes entiendan muy bien, de hecho, me gusta eso, pero necesito que los demás estudiantes también participen para poder ver si es que ellos entendieron la materia. Vamos a trabajar de esta manera ahora para que salga al azar la persona a realizar la actividad. Exacto. Así para que todos puedan participar. Ay, qué bueno que ya me tocó a mí, lo hice mal, pero ya me tocó. Pero aprendimos, ¿cierto? Sí, ahora me quedó claro. O más clarito. Eso es lo que importa. Si para eso son las Sí, me quedó participaciones. más claro. Lo que pasa es que yo me doy el tiempo cuando el profe envía nuevamente, está pasando el caballero, está metiendo huella. Cuando envía los videos al Classroom, yo los veo con toda tranquilidad y voy entendiendo y ahí anoto. Ah, ya, De perfecto. hecho, No hay sí, problema. de hecho muchas veces al profe Francisco el otro día necesitaba responder una pregunta esencial de historia y esa no estaba en el Classroom y Ujú. él me envió el video y yo ahí lo veo y puedo contestar y el profesor después Sebastián me dijo que estaba muy bien hecha la respuesta, muy elaborada. Muy bien. Y a veces, muchas Excelente. veces me pasa con usted que me equivoco y es porque no me... Pero sí, hay que ver los videitos, así que qué bueno que puedas ver. De todas maneras, también está mi WhatsApp por si tienen alguna duda o consulta sobre los temas. Bueno, estudiantes, como siempre les digo, ahora llegó la hora triste de nuestro programa, que sería cuando el profesor de inglés se despide. Así que, como siempre les digo, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por haber participado, y nosotros ya nos estaríamos reencontrando el día de mañana, ¿cierto?
a esta misma hora. Chicos, que estén súper bien. Cuídense harto y nos estaríamos Chao, viendo profe.